este estadio de santidad debemos de seguir avanzando, debemos de perdurar. Y yo creo que es el llamado de los últimos tiempos. Y quería yo enfocarme en el retorno a la santidad acerca de la consagración. Y no solo de la consagración, sino también acerca de la familia, acerca de nuestros hijos, acerca de los padres, acerca de los cónyuges. Entonces, que el Señor me ayude a poder transmitir estos pensamientos. Amén. En el libro de Amós, capítulo 2, vemos que a lo largo de la Biblia el Señor hace un llamado al pueblo de Israel, siempre lo hace por medio de sus siervos. ¿Por qué? Porque el pueblo pecaba por falta de conocimiento. Entonces llegaba el sacerdote, llegaba el profeta y decía: así dice el Señor, este es el llamado. Les hacía una llamada de atención, si lo queremos ver de esa manera. Entonces, de esa manera, el sacerdote, el profeta, les explicaba la situación o la circunstancia en la cual se encontraba el pueblo de Israel, y de esa manera el pueblo de Israel, o en esta manera, sabemos que es también para nosotros somos el Israel espiritual. Es por medio de la palabra que nosotros venimos y vemos la situación y la circunstancia en la cual nosotros nos encontramos. Y yo recordaba, y escuchando la palabra, recordaba yo acerca de la parábola de la moneda perdida. Había una mujer que tenía 10 monedas de plata. Entonces se le perdía una. Entonces, ¿qué hacía esta mujer? Barría la casa, escombraba, limpiaba, encendía la luz primero y no descansaba hasta que encontraba esa moneda. Entonces, en esta tarde noche, yo quisiera que podamos escudriñarnos primeramente a nosotros mismos y que la palabra nos ayude a poder encontrar esa moneda perdida. Y aquí yo en mi corazón el Señor ponía acerca de nuestra juventud, de poder encontrar a nuestra juventud. Y no quisiera adelantarme, pero si algo yo podía ver en esa parábola es que si esta mujer barría es porque la casa estaba sucia. Si la mujer escombraba es porque había desorden. Si prendía la luz es porque había oscuridad. Entonces, que la palabra venga y nos alumbre. Dice Amós capítulo 2 versículo 6, para poder avanzar. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Versículo 7: pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desválidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de los dioses. Esta palabra que el Señor me mostraba, hay mucho que decir realmente, porque dice primeramente que hay 3 cosas por la que van a recibir castigo y una cuarta por la cual no se le va a quitar el castigo. Entonces yo me ponía a pensar qué son esas 3 cosas y qué son esas 4 cosas. Entonces, amado hermano, usted me va a ayudar a que podamos levantar la letra y poder escudriñar. La primera cosa que yo puedo ver, y en esta versión yo lo pasé a la versión textual, la Biblia textual 4, porque siento que se da a entender mejor los versículos. Y dice así: porque por plata venden al justo y por unas sandalias al necesitado. Aquí podemos ver que el Señor le habla al pueblo de Israel y le dice que ese castigo es porque están vendiendo al justo por una porque por plata venden al justo y por unas sandalias al necesitado. ¿Qué quiere decir? Que yo podía ver que en el mismo pueblo de Israel, en el mismo conglomerado, si lo puedo ver aquí en parte de la iglesia,
Lo que a veces nos pasa a nosotros es que nosotros podemos provocar esto mismo. ¿Y en dónde lo podía ver? De la misma manera que yo lo entendí de esta manera, como dice Génesis 14, versículo 21. Y el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Entonces yo podía ver que aquí la preferencia se le daba a las riquezas y después se le daba a las almas, a las personas. Y el enfoque que le explicaba yo a usted, amado hermano, es acerca de los jóvenes. Y más adelante voy a poder darme a entender por qué. Pero nuestro pastor ha hecho mucho énfasis en esta parte, de que muchas veces por tener una buena vida, por ganar bien a los padres, por poder brindarle una mejor vida a nuestros hijos, nos inclinamos por buscar más trabajo, por ganar bien. Y claramente cuando buscamos el trabajo necesitamos brindar tiempo, y cuando brindamos tiempo de un lado, dejamos de brindar el tiempo del otro lado. Y es una palabra muy fuerte que cuando yo, al menos cuando yo llegué a esta casa, amado hermano, yo no entendía. Y cuando nosotros llegamos como familia, carecíamos de bastantes cosas. Y no solamente me refiero en el sentido económico, sino también en el sentido espiritual. Carecíamos de cobertura, carecíamos de entendimiento. Y cuando viene la palabra y nos empieza a hablar y nos empieza a decir, y sinceramente, amado hermano, no sé cómo llegó usted a esta casa, amado hermano, o si usted ya estaba aquí cuando yo llegué. La verdad, ya tiene 3 años que llegamos, que Dios en su misericordia nos permitió llegar. Pero ¿sabe cómo llegamos, hermano? Llegamos mordiendo el polvo, llegamos necesitados, no teníamos nada. Buscábamos con desesperación respuestas. La destrucción había venido a nuestro hogar y lo único que queríamos era que el Señor volviera a restaurar nuestra familia. Y en base a eso, la palabra venía y venía y venía. Y en ese tiempo nosotros vivimos una crisis económica en la cual yo no tenía un trabajo fijo. Entonces, por la necesidad que teníamos, yo me acerqué a nuestro pastor y le dije: disculpe, pastor, voy a tener que buscar un trabajo fijo para poder brindarle una estabilidad económica a mi familia, porque nosotros estábamos en un negocio en el cual no redituaba completamente. Entonces, pues el pastor me decía: no, porque si lo haces vas a dejar de venir. Y pues sí, como siempre lo hemos hecho, venimos miércoles, venimos domingos, si se necesita algún día entre semana lo hacemos, porque lo hacemos con mucho amor al Señor y porque lo hacemos porque estamos necesitados. Entonces la palabra venía y bueno, ya creo que por eso el Señor ya me había trabajado con anticipación, y yo le decía: está bien, está bien. Y en mi corazón dije: pues Señor, tú sabes bien, conoces las necesidades, yo creo en ti, yo confío en ti. Y para no hacer este testimonio largo, porque la verdad es que vengo a predicar, en esa misma semana me buscaron y me ofrecieron trabajo. Y yo estaba, no urgía que yo trabajara. Entonces pues yo dije: no, pues quiero tales días, quiero tales horarios, y todavía me puse en esas condiciones. Y la persona que me contrataba me decía: está bien, está bien. Y yo todavía le dije: pues espéreme, porque tengo que preguntar si se puede. Y me dijo: no te preocupes, está bien. O sea, yo ya podía, porque yo ya necesitaba. Pero yo todavía fui, le platiqué al pastor y me dijo: pues esto es de parte del Señor, adelante. Y yo: bueno, sí voy a entrar. Entró el lunes, porque creo que era miércoles. Entonces todavía me di unos días. Pero ¿a qué voy con esto, amado hermano? Que cuando viene el enemigo y te quiere cautivar con las riquezas, viene y te pide las almas de tus hijos, te pide
lo que más vale en esta tierra, que es nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestra familia, y dice, ¿qué necesitas? Pues ahorita estoy en una crisis económica, necesito ganar bien para poder brindarle una buena vida a mis hijos. Entonces el enemigo viene y te da esas aparentemente oportunidades, pero cuando menos te das cuenta, él ya se llevó las almas. Entonces quisiera avanzar para poder darme a entender, amado hermano. Codician hasta el polvo de la tierra sobre la testa del pobre, tuercen las sendas de los humildes. Imagínese, amado hermano, que aún en los mandamientos el Señor dice no codiciarás. O sea que este pueblo no le bastaba con lo que tenía, con humillar o quitarle todo al pobre, sino que aún el polvo de su cabeza, así dice, o sea, aún la tierra, le codiciaban al que no tenía nada. Y yo veía que la palabra pobre es del hebreo 1800, que es la palabra dal, y significa débil, de la raíz del 1809, que quiere decir abatido o afligido. Entonces muchas veces, bueno, en esta parte podemos ver que las personas se acercan a esta casa por necesidad y nosotros, por querer abarcar, no les dejamos poder alcanzar, no les dejamos poder lograr, poder crecer en la palabra. Y la palabra humildad es la palabra H6035, que es anab, de la raíz 6031, que quiere decir deprimido de mente o en circunstancia. Entonces, así como lo ve, hermano, lo que dice aquí, de pobre y humilde, así muchas veces nosotros llegamos a los pies de Cristo, o los que somos necesitados. Algo que me impresionaba mucho, que decía el pastor que nos venía a ministrar, Héctor, sí se llamaba Héctor, decía acerca que cuando una oveja se pierde, el pastor tiene que ir a buscarla, pero cuando un hijo se va, él vuelve por sí solo. Entonces nosotros, si estamos aquí, es porque venimos necesitados. Y un hombre y su padre se llegan a la misma joven para profanar mi santo nombre. Aquí algo que me llama mucho la atención es que dice, y un hombre y su padre. Yo se me haría más sentido que dijera, el padre y su hijo, el padre y su hijo se llegan a la misma joven. Y aquí puedo ver que el joven ya está formado, porque ya es una edad, no es niño, ya es una edad en la cual él ya se formó su carácter. Entonces, si el hijo iba a hacer en este caso este pecado, iba por delante del padre, porque él ya había aprendido estas costumbres. ¿Y cómo lo puedo ver? Cuando nosotros vemos, o bueno, yo así lo veo, cuando nosotros vemos el comportamiento de un hijo, de alguien más, en este caso pues yo puedo hablar de mis hijos, podemos ver mucho el reflejo de cómo es la familia, la intimidad de la familia, por cómo se comporta el hijo. Si el hijo es un poco introvertido o extrovertido, o si tiene algunas malas costumbres, podemos dar por hecho de que o el padre no está, o está ausente, o el padre no está al tanto de lo que sucede. Entonces, aquí veía que este joven ya iba por delante de su padre. Él ya iba adelantado a cometer el pecado. Permítame avanzar y ahorita escudriñamos. El número 4, sobre ropas empeñadas se echan junto a cualquier altar, y en la casa de su Dios beben vino de multados. Y este número 4 y este número 3 tienen mucho que ver, porque para dar a entender la verdad, yo cuando leía esta parte del versículo, la verdad no lo entendía, porque yo doy por hecho que habla de un pecado de índole sexual, y sí, realmente se podría dar a entender o se podría dar por hecho, pero en el contexto que podemos ver en el mismo versículo dice, sobre ropas empeñadas se echan junto a cualquier altar, y en la casa de su Dios beben vino de multados. Entonces, investigando la Biblia, la versión que leía daba a entender, o daba una pequeña referencia, de que a la mujer a la que se referían aquí
es a una deidad. Y usted dígame qué deidad femenina va por los hombres o va por la cabeza, según se nos ha enseñado. Jezabel. Entonces, mire qué tremendo. En las prácticas que hacían el pueblo tenía mucho que ver con las mezclas que allá habían sucedido en el pueblo. Entonces, cuando nosotros en nuestra familia permitimos mezclas, y me refiero a ser tolerantes o no darnos cuenta en qué andan nuestros hijos o en qué se relaciona nuestra familia, de momento ya no sabemos por qué el hijo se apartó o por qué habla de esta manera o por qué se comporta así. Pues yo diría eso, pues si en mi casa no somos así, ¿por qué se comporta de esa manera? ¿Por qué? Porque algo ya vino y envenenó la mente, algo ya vino y contaminó. Y damos a Babilonia, ¿qué quiere decir? Confusión. Entonces viene estas doctrinas y confunden a nuestros hijos. Entonces cuando menos lo esperamos, ya están sobre ropas empeñadas, se echan junto a cualquier altar y en la casa de su Dios beben vino de multados. Y bueno, la versión que habíamos leído anteriormente decía sobre vestiduras empeñadas. Entonces aquí habla sobre el lucro que hace el pueblo de Israel sobre estas ropas que son de los pobres, porque dice, y en la casa de su Dios viven vino de los multados, de los mismos que fraudulentan. Y quisiera yo explicar esta parte con Isaías 4:1, porque 7 mujeres echarán mano de un hombre en aquel día diciendo, nuestro pan comeremos y con nuestra ropa nos vestiremos, tan solo déjanos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Entonces veíamos aquí que lo que hacían eran con la vestidura con el nombre lo podemos ver, con las vestiduras que nosotros pedimos o que nos cubren, nosotros decidimos qué hacer, con qué altar. Apocalipsis 2:20, pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Y algo que yo decía es pues ¿qué tiene que ver con la santidad? Claro, debemos de buscar alejarnos, pero ¿cómo? El Señor, ¿qué hace para ayudarnos? Y en ese mismo capítulo, versículos más adelante, dice, y levanté profetas de entre vuestros hijos y nazareos de entre vuestros jóvenes. ¿No es así, hijos de Israel?, declara el Señor. Y esta palabra me pegaba mucho en mi corazón. ¿Sabe por qué, hermano? Porque yo me preguntaba, ¿en dónde están los jóvenes de esta iglesia? Porque a esta casa venimos bastantes familias y no todos los jóvenes, o sí varios jóvenes vienen, gracias a Dios por la misericordia del Señor, pero yo me ponía a pensar, bueno, no soy tan de edad mayor, ¿verdad? Pero no necesariamente ya soy un joven en esa edad prematura. Y yo me preguntaba, y le quiero preguntar a usted, amado hermano, ¿dónde se encontraba en su juventud? ¿Se encontraba en la casa de Dios? ¿Dónde se hallaba? ¿Dónde se hallaban sus pensamientos? ¿Dónde se hallaban sus deseos? Entonces yo veía aquí que lo que hacía el Señor para combatir a esta mujer Jezabel es que levantaba profetas en los hijos. Y esta palabra hijos es la palabra H1121, perdón, que tiene que ver con la simiente, con lo que inicia, con el cimiento de la casa. Y nazareos, usted sabe qué es un nazareo, ¿verdad? La palabra nazareo se refiere a lo consagrado y yo buscaba referencias acerca de esta palabra y me llevaba al libro de Números, capítulo 6, si no mal recuerdo.
en donde había una ley que se llamaba la ley del Nazareo. Entonces ahí Moisés, el Señor le pedía a Moisés que explicara en la ley qué es lo que tenía que hacer un nazareo cuando una persona, un joven o un hombre o una mujer se acercaba a hacer este voto. Y daba explicaciones que lo que más cercano está a este voto es la manera en que tuvo que haber vivido Sansón, que no debía de haber tocado cosa inmunda, el largo del cabello, que no se podían cortar el cabello, que no podían tomar jugo de la vid, de ningún vino, no se podían embriagar y se abstenían de ciertas cosas. Entonces, la palabra nazareo, como lo decía aquí mi hermana, tiene que ver con la consagración. Entonces, lo que yo puedo ver aquí es que el Señor estaba levantando jóvenes consagrados. Es lo que el Señor desea para nuestros jóvenes. El siguiente versículo dice: pero vosotros hiciste beber vino a los nazareos, y a los profetas les ordenaste diciendo: no profeticen. Y aquí me llamaba mucho la atención de que por qué el mismo pueblo buscaría hacer tropezar a sus jóvenes en su ignorancia, en su pecado. Y yo me ponía a pensar en qué es lo que estamos haciendo nosotros con nuestros jóvenes. ¿Por qué, amado hermano? Porque el Señor ya nos ha permitido, gracias a su misericordia, poder servir con muchos jóvenes. Y la verdad es que en los jóvenes, y no lo digo para que los jóvenes de aquí se ofendan, ¿verdad? Pero por eso mismo dice la palabra de que no tomen en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Pero ¿por qué dice esto? Porque realmente en la juventud hay carencias de una cierta madurez. Y esta palabra joven se refiere más a eso, a la falta de madurez. Y algo que me llamaba mucho la atención también es acerca del nazareo, porque el nazareo también hace referencia a la juventud. Y la verdad, el Señor desde hace mucho tiempo me inquietaba acerca de la vida de los nazareos, porque en mi intimidad yo siempre le pedía al Señor el poder consagrarme, y yo me preguntaba, pero ¿cómo? ¿Qué puedo hacer? Y llegué a investigar y llegué a leer muchos libros acerca de esto. Perdóneme, hermano, es que en ese tiempo ahora sí que comíamos de lo que fuera, porque no había palabra. Y había un libro que hablaba acerca del nazareo, y yo dije, es esto lo que yo necesito. Yo quiero acercarme, consagrarme. Y yo lo entendía de esta manera: en estos tiempos difíciles yo quisiera conocer ese nivel que es el nazareo, porque se consagra, porque no come, no bebe de lo que es inmundo, porque hay muchas cosas que no entendía, porque por ejemplo, yo decía, no me voy a dejar largo el cabello, porque al menos a mí no me queda el cabello largo. Entonces buscaba yo, ¿por qué? Porque en mi ignorancia yo deseaba ser santo para el Señor. En mi perdición, en mi pecado, yo deseaba ser santo. Entonces, leyendo ese libro, tocaba varios puntos acerca de la vida de Jesús, acerca de la vida de Elías. Y la verdad, al final no me gustó muchito, porque hablaba acerca del ayuno, de que hay que ayunar bastante. y yo decía, son muchos requisitos. Y cuando yo lo leía, realmente, hermano, le soy sincero, no lo entendía. Sabía, como dice nuestro pastor, paso 1, paso 2, paso 3, pero no entendía yo el fin. Y no veía yo cómo poder alcanzar eso. Entonces, ya ahora, con la revelación que el Señor nos ha permitido ver, investigaba la palabra nazareo, y precisamente lo que decía mi hermana, quiere ver con apartarse, con consagrarse. Pero notaba yo una cosa que hablaba acerca de que los nazareo también tiene que ver, lo relaciona mucho con la viña. ¿Y qué es la viña, amado hermano?
es la familia, es la alegría. También dice que Jesús es la vid verdadera. Entonces yo decía, bueno, es la viña, es algo bueno. Pero algo que me llamó la atención es que decía que es una viña sin podar. ¿Y por qué hace referencia a que los nazareos no se rasuran la cabeza? Entonces yo decía, ¿es bueno no podar una viña? Y yo quisiera preguntarle, amado hermano, usted que sabe más que yo, ¿es bueno no podar una viña? Tienen razón, no es bueno, porque echa a perder la vid, las uvas nacen más pequeñas, lo investigué, no crea que ya lo sabía. La vid es más propensa a contraer infecciones. Entonces yo digo, bueno, ahora como que ser nazareo ya no lo veo tan bien, porque el significado no es completo. Y permítame avanzar para poder seguirle explicando, amado hermano, porque si no, ya es muy poquito tiempo. Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 12. Y Hazael, ¿por qué llora mi señor? Y Hazael dijo, ¿por qué llora mi señor? Entonces respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. Incendiarás sus fortalezas, matarás a espada a sus jóvenes, estrellarás a sus niños y regarás el vientre a sus mujeres encintas. Aquí habla acerca de Hazael, que es el rey de Aram, que aquí en el contexto de la palabra, si usted gusta leer este capítulo 8, habla acerca de que Hazael lo envía el rey Abadab, si no mal recuerdo, y le pide por favor que encuentre que se vaya y encuentre con Eliseo, porque este rey estaba enfermo. En este momento Hazael no era rey. Entonces se presenta ante él y le dice el profeta Eliseo, le dice, no te preocupes, tu reino va a morir por esta enfermedad. Entonces dice que el semblante del profeta dice que se puso la cara tiesa y después empezó a llorar. Y le pregunta, ¿por qué llora mi señor? Y dice, porque tú harás esto. Tú harás el mal a los hijos de Israel, incendiarás sus fortalezas y matarás a espada a sus jóvenes. Entonces, este es el mal que puede venir cuando nosotros descuidamos a los jóvenes. Y más adelante dice, y Joás, rey de Judá, tomó todas las cosas sagradas que Josafat, Joram y Ocosías, sus padres reyes de Judá, habían consagrado, y sus propias cosas sagradas, y todo el oro que se encontraba en las tesorerías de la casa del Señor y de la casa del rey, y se las envió a Hazael, rey de Aram. Entonces él se retiró de Jerusalén. Entonces, en este sentido, este enemigo de Judá, ¿qué viene a hacer? Viene primero a destruir a los jóvenes y después se lleva todo lo consagrado del templo. Entonces, ¿con qué nos deja? Si vamos más a la historia, este rey también llegó a ser aliado del pueblo, pero cuando menos lo esperó el pueblo, se levantó contra él y lo destruyó. Entonces, volvamos a lo que quiere decir joven, y es nazareo. Aquí, si usted está anotando, es la palabra H5139, separar, consagrado, como príncipe nazareo, de aquí figurativamente del último, viñero sin podar, como el nazareo que no se corta el pelo, apartar, noble, ser príncipe y viñedo. Y volvíamos a la parte del cabello largo y por qué tiene que ver mucho con el viñedo sin podar. Y algo que me daba cuenta, terminando el capítulo, los versículos finales del capítulo 6, dice esto: entonces el nazareo se rasurará el cabello de su cabeza consagrada a la entrada de la tienda de reunión, y tomará el cabello de su cabeza consagrada y lo pondrá en el fuego que arde debajo del sacrificio de las ofrendas de paz. Algo que me llamaba mucho la atención, amado hermano, es que a pesar de que el nazareo hacía este voto, y esto es lo que no me había yo dado cuenta hasta que el Señor me hablaba por medio de esta palabra, es por qué al final del voto aún así ofrecía sacrificio. Si él ya se había consagrado, de cierta forma
él no tenía pecado porque estaba consagrado, estaba apartado. Pero aquí es donde yo decía, wow, a pesar de las cosas que nosotros hacemos, necesitamos el sacrificio de Jesús para que esa consagración sea completa. Les hablaba yo al principio de que Cristo nos pone en un estadio de santidad, pero es ahí cuando nosotros podemos empezar a ser santos, poder empezar a buscar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ese cabello largo, con esa vid que no se poda? Porque nosotros somos vides. Y esto lo relaciono a los jóvenes, a nosotros, a los hijos. Cuando nosotros no le damos tratamiento a esa vid, llegan las infecciones, las uvas prácticamente afecta el fruto de la vid. Entonces es ahí donde nosotros podemos decir que a pesar de que está consagrado, a pesar de que está buscando, hay algo que está afectando el crecimiento de nuestros jóvenes, está afectando el crecimiento de nosotros, está afectando el crecimiento de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque aquí dice que entonces tenemos que ir a podarnos, y de esa poda va a venir el fuego, para que el fuego pruebe esa poda. O sea, cuando usted poda la vid, tira todas las ramas, tira todos los frutos, porque dice el Señor, hay una parábola donde el Señor pide que se pode para ver si ahora sí va a dar fruto. Entonces, todo eso que se le quitó a la vid es probado por fuego. También entendemos y sabemos que los cabellos son figura de nuestros pensamientos. Entonces, yo lo que podía ver es que el fuego es necesario, amado hermano. El fuego es necesario. Y yo me ponía a pensar, entonces yo en mi juventud, cuando creía yo seguirte, Señor, lo que yo necesitaba era tu fuego. Era tu fuego, porque no importa lo que yo pudiese haber hecho, o en este caso ahora, no importa lo que yo pueda hacer, sin el fuego del Señor, no importa cuán consagrado me crea. ¿Y por qué digo esto, amado hermano? Porque muchas veces en este sentido a nuestros hijos, yo puedo ver que le podemos imponer leyes, les podemos imponer cosas o decirle, es que hijo, es que así se tiene que hacer, porque en la iglesia nos dicen esto, es que esto se tiene que hacer de esta manera. Entonces los hijos empiezan a seguir reglas. Entonces llega un momento donde el cabello les crece tanto que ya no importa cuántas reglas les podamos poner, porque ahora ya no lo harán y se podrán perder. ¿Por qué? Porque el no podar la vid crea infecciones. El no podar la vid impide el fruto. Entonces, y yo en mi corazón decía, eso explica muchas cosas. Porque como le decía, amado hermano, yo he tenido la oportunidad de servir con bastantes jóvenes, y no me refiero a los jóvenes de esta casa, porque apenas se han ido agregando. Y yo veía en aquellos jóvenes que no había entendimiento, no había frutos, a pesar de que sus papás les decían, es que ahí debes de servir, es que ahí te quiero ver, es que te compré este instrumento para que puedas practicar, es que tienes que estar ahí para que nos vean, porque puede. Y yo lo digo en este contexto, amado hermano, porque ya lo leímos al principio, de que el pueblo, el mismo pueblo, afectaba a las mismas ovejas. Entonces, yo lo quiero reducir de manera familiar. Y la verdad, perdón hermano, yo el Señor confrontaba mi corazón porque pues yo tengo hijos. Y yo decía, yo no quiero provocar eso en mis hijos. Amo verlos servir, amo ver servir a mi hijo Mateo, pero no quiero que después se harte, así como los hijos de Elí, que ya servían en el altar, pero lo hacían todo mal. Entonces, este es un reflejo. Los hijos de Elí son un reflejo de lo que pasa cuando no podamos a nuestras vidas, cuando no hacemos el trabajo del viñedo, cuando no pasamos por fuego. Entonces, amado hermano, el Señor hablaba en mi corazón y me ponía esta cita: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba
que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña estuviera aconteciendo. Y algo que me llama mucho la atención, que es que ahora han venido bastantes pruebas. Claro, creemos, venimos, nos gozamos, pero la prueba pasa, y no pruebas fáciles, pruebas muy difíciles. Pruebas muy difíciles que en nuestra casa hemos tenido que pasar y que yo he sido testigo y he visto a mis hermanos que han tenido que pasar. Y cuando sucede, cuando nos llega una noticia, ay, es que está pasando esto con tal hermano, no podemos evitar el dolernos también y preguntarnos, Señor, ¿pero por qué? Si son los hermanos que más sirven, van más veces que yo a la iglesia y están pasando por esto. Entonces dice el apóstol Pedro, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que en medio de vosotros ha venido, para probarlos, para podarlos, para acercarlos más a la consagración, a la santidad que es necesaria para que nuestros ojos puedan ver la majestad de Dios. Entonces, amado hermano, gócese con esa prueba. Gócese con esa prueba. Yo sé que la palabra es difícil, pero gócese, porque esta prueba lo está acercando un escalón más allá, lo está acercando, le está purificando los ojos, le está mejorando los frutos, está haciendo que su vid dé mejores frutos. Entonces, si el fuego de la prueba es necesaria para alguno de sus hijos, déjelo que pruebe el fuego, déjelo que pruebe el fuego, porque muchas veces, y yo lo puedo decir por mí, yo quisiera que no le pasara nada a mis hijos, yo quisiera evitar todo alrededor, pero muchas veces es necesario. Confiémoslo en las manos de nuestro Dios. Primera de Pedro 6, 7 al 8, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Entonces la prueba nuestra fe. Y cuando nuestro pastor en estas semanas nos hablaba acerca de confiar en el Señor, y que muchas veces, y yo quisiera confesarle que muchas veces no confiamos, porque llega el momento de la prueba y dices, ya no sé cómo le voy a hacer. Bueno, pues ¿no confías en mí?, dice el Señor. Entonces, estos fuegos de prueba, amado hermano, tomémoslo con regocijo, no lo desechemos, porque dice la palabra que este fuego no viene para matarlos, sino para hacerlos más fuertes. Y yo me gozaba porque, le soy sincero, amado hermano, yo nunca había visto una iglesia como esta. No sé usted qué ve con sus hermanos que están sentados alrededor, pero yo nunca había visto una iglesia así, que se amaran tanto entre sí, que se cuidasen tanto entre sí, que procurasen tanto, que nos procuremos tanto entre nosotros. A mí también me sorprende ver a familias completas, y no solo eso, me sorprende más y doy gloria a Dios porque veo que las familias empiezan a reunirse. Si venía un cónyuge, empieza a venir el otro cónyuge y empiezan a venir los hijos, y es un proceso. Entonces, lo que yo puedo ver, amada iglesia, es que el fuego de la prueba que ha estado viniendo sobre nosotros, tanto como iglesia, tanto como en familias, nos viene para purificarnos, consagrarnos y poder presentarnos ante el Señor. Entonces yo quisiera ministrar esta palabra, amada iglesia, si puede ponerse sobre sus pies. Algo que el Señor inquietaba mucho mi corazón es acerca de nuestros jóvenes, amada iglesia. Es que vemos tantas
doctrinas, tantas corrientes. El día de ayer nuestro pastor Daniel hablaba acerca de las iglesias emergentes y yo realmente veo en esta casa jóvenes que se están preparando. Pero si ha venido esta palabra es que tal vez sea necesario comenzar a podar en nuestra casa. Que el Señor nos dé la sabiduría primeramente, y por eso tenemos casa, por eso digo confiadamente esta palabra, porque tenemos padre, porque tenemos pastor. Entonces, cualquier circunstancia que se avecine contra ti, no estás solo, amado hermano, se puede acercar, puede buscar consejería, puede acercarse a ministrarse. Entonces, no tenga miedo de lo que pueda acontecer con tus hijos, no tengas miedo de lo que pueda acontecer con tu descendencia, porque el Señor ha prometido que Él nos sostendrá y que nosotros podamos decir, mira, algo que me llamó mucho la atención es en la carta de Juan, que dice: os escribo a vosotros padres porque conocéis a quien ha sido desde el principio. Y me llamaba la atención que decía: os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Que en esta iglesia haya jóvenes fuertes que puedan vencer las adversidades. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Y cómo vencemos al maligno? Por medio de la palabra. Entonces, ahí en tu lugar, ¿por qué no cierras tus ojos? Y le pedimos al Señor que nos ayude y nos fortalezca en esta prueba que tal vez ha sobrevenido sobre ti, y que desde ahora tú puedas ir podando a tus hijos, porque tú no sabes con qué pruebas se va a enfrentar él, con qué adversidades. Y yo volví a mi corazón esto: ¿dónde estabas tú de joven? ¿Y con qué pruebas te enfrentaste que no pudiste vencer y que te tiró al piso y te humillaron? ¿Cuál fue esa debilidad la cual no pudiste vencer? Hoy el Señor viene a restituir con tus hijos. Hoy el Señor viene a levantar nuevamente una simiente, la cual buscará al Señor, la cual no se alejará, la cual buscará la consagración y no se alejará más. Y no sabrán lo que era o lo que fuiste cuando el enemigo te arrastró, porque ahora la fuerza del Señor es la que nos fortalece, la que nos levanta, la que nos da ese fuego, esa llenura. Oh Señor, yo te pido, papito lindo, que tú bendigas la vida de cada joven en esta casa, Señor, de cada familia en este lugar. Que el fuego que ha venido sobre nosotros aumente nuestra fe. Que la prueba que ha venido sobre nosotros nos aumente el amor por ti y nos acerque más y aumente nuestra estatura. Reconozco y purifique nuestros corazones muchas para poder ver a nuestro Señor, para poder verte, Padre. Oh, desagradables esta es una iglesia a ti, que quiere consagrarse, que quiere acercarse necesito a un ti, cambio. que desea esa santidad. Ayúdame, Señor. Haznos santos, Dale Padre. un cambio a mi Haznos vida, santos como tu por Hijo es santo. favor. Haznos santos, Cámbiame, papito. Señor, te lo Espíritu pido. Santo, Oh, de tu cámbiame, nuestros Señor, corazones yo te lo ruego, y nos por permita ver favor. en nuestros hijos las carencias, las Cámbiame, debilidades, Señor. es lo que estamos ignorando con ellos. Ya no quiero ser Espíritu más Santo. yo. Oh Señor, Lo que quiero es parecerme
a Jesús. Sí, Padre. Hoy Y pedimos. te lo pido hoy, cámbiame, Señor, yo te lo ruego, por favor. Cámbiame, Señor, Loreta, ya no quiero ser más yo. Lo que quiero es parecerme a Jesús. Señor. Cámbiame, Señor, te lo pido hoy. Cámbiame, Señor, yo te lo ruego, por favor. Cámbiame, Señor, Loreta, ya no quiero ser más yo. Lo que Sí, quiero es parecerme a Creemos Jesús. que de esta iglesia saldrán profetas, saldrán maestros, saldrán pastores, y aún se levantarán apóstoles y evangelistas a las naciones que harán tu voluntad, Señor, que obedecerán tu palabra en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, papito, la recibimos y la atesoramos en nuestro corazón. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por esa palabra tan hermosa, ¿verdad, amados hermanos? Pidámosle al Señor que pueda quedar y pueda bajar a nuestro corazón para que ningún ave del mundo se la pueda llevar. Vamos a levantar las